Ok, buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Andamos hoy un poco con el tobillo medio afectado, entonces ando así como caminando despacito. Y yo creí que mi tobillo era suficiente como para lamentarme, ¿verdad? Y pobrecito yo cuando algo me duele y llega el hermano Ismael, que no se debería llamar Rojas, sino Robles, ¿verdad? Porque es un roble, tuvo un accidente, se había caído, costillas golpeadas, tuvieron que hacerle varios puntos en la cabeza y todo el asunto, y entonces me dio vergüenza con mi tobillo. O sea, qué fregada está la cosa. Pero, y de verdad, a veces sirva para un ejemplo, a veces pensamos que lo nuestro es lo peor, hasta que vemos más allá de nosotros mismos y nos damos cuenta que hay gente que está viviendo circunstancias muy difíciles, ¿verdad? Y deberíamos de ser agradecidos como el Señor nos tiene ahora. Ahora más, al final tenemos una oración por los enfermos. Vamos a continuar con el estudio que tenemos ahí en la primera carta de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Y estábamos analizando un poco de los versículos 3 al 7 y nos quedaba una deuda ahí en uno. Dice, vamos a leer del 3 al 7, como te rogué, Pablo diciéndole a Timoteo, ¿por qué le rogó? Recordemos que Timoteo quería seguir siempre con Pablo, caminar con Pablo, andar con Pablo, y donde Pablo estuviera ahí quería estar Timoteo. Entonces Pablo le dice, por favor, le ruego, necesito que se quede aquí. Hay cosas que corregir en la iglesia, yo tengo que seguir mi camino, tengo que ir a otros lugares, pero no podemos descuidar lo que está pasando aquí en la iglesia. Entonces, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, porque Éfeso tenía un problema. Habían maestros, no muchos, algunos, que estaban enseñando una doctrina diferente, ¿verdad? Se estaban apartando de lo que Dios quiere enseñar para empezar a meter filosofías de hombres. Y eso desde luego agrada los oídos de la gente que no tiene temor de Dios, pero no beneficia a la iglesia en nada. Dice, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Y aparece la palabra fe por primera vez. La palabra fe es tan importante en las Escrituras, pero tan importante que deberíamos de tenerlo ya al dedillo. ¿Qué entiendo por fe? ¿Qué es la fe? Pero la mayor parte de las personas tienen una idea de fe un poco extraña. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, lo cual ya habíamos analizado, y de buena conciencia, que ya habíamos analizado también, y de fe no fingida, que esa es la tarea que vamos a tener hoy. Dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Fe es creer, es simple, pero no es creer en lo que yo quiera creer, es creerle a Dios. Vamos a irnos desde la parte más sencilla. Había un hombre llamado Abraham. La Biblia llama a Abraham el padre de la fe. ¿Y por qué lo llama el padre de la fe? Bueno, Abraham, el nombre de Abraham, sin la H intercalada que después va a aparecer ahí, significa padre enaltecido. Entonces, lo llamaban padre enaltecido, venga acá, pero resulta que Abraham no tenía hijos. Entonces era hasta vergonzoso que me dijeran padre enaltecido si no tengo hijos
estoy viejo, mi esposa ya también está mayor y mi nombre verdaderamente no me sirve. Y se le aparece Dios a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te doy. Y voy a hacer de ti una nación grande. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y en tu simiente, singular, serán benditas todas las familias de la tierra. Póngase en el caso de Abraham. Estoy viejo, el Señor casi me está hablando de empezar a vivir de nuevo una vida extraña. Abraham tenía 75 años cuando eso sucede. Ya Sara también no era una jovencita. Sara además había sido estéril toda la vida. Y el Señor le está diciendo, bueno, necesito que abandone ese lugar y que vaya a donde yo le estoy indicando. Y cuando usted llegue ahí, yo lo voy a bendecir y le voy a dar prole. O cree o no cree. Así es la fe. La fe tiene que ser simple. No se puede creer a medias. ¿Sí? O creo o no creo. Si Abraham no hubiese creído, no se mueve. Pero vea el cambio que tiene que hacer Abraham. El lugar donde vive, su familia, tiene que dejarlo todo para ir al lugar que Dios le está diciendo, un lugar que ni siquiera conoce. Me imagino que cuando le contó a algún amigo o le contó a algún familiar, le dijeron, Abraham, se le pasaron los tragos, fue una pesadilla, tal vez ya usted está un poco loco. Porque normalmente cuando Dios nos dice algo y contamos lo que Dios nos está diciendo, lo que hacen aún los creyentes es tratar de desanimarnos para obedecer a Dios. No, repiénselo, el Señor no le está diciendo eso. El Señor no lo está llamando al campo misionero. Habrá muchos que quieran ir al campo misionero, ir a China para que se calmen todos ese montón de chinitos, pero estoy seguro que Dios no le está llamando a usted. Porque lamentablemente, donde más se pone en duda la fe, a veces es en las mismas congregaciones. Cuesta creer, cuesta avanzar, porque la gente son las barreras que no nos dejan avanzar. Bueno, Abraham toma la decisión y Abraham le cree a Dios. ¿Y por qué decimos que le cree a Dios? Porque se levanta y se va. Listo. Le dice Dios a Abraham, ya estando en el lugar de la tierra prometida, hay muchas cosas que pasan por ahí para poder aprender más, pero llegamos, está en la tierra prometida y le dice, Abraham, venga acá. Sale Abraham de noche, ve al cielo, estaba ese cielo maravilloso, despejado, todas las estrellas se notaban ahí. ¿Puedes contar las estrellas? Ya y no. Abraham, así va a ser tu descendencia. Pero Abraham sigue siendo viejo, ya está un poquito más viejo que cuando Dios lo llamó. Sara también sigue envejeciéndose. Y el Señor insiste, así va a ser tu descendencia. Y Abraham le cree al Señor, no puede hacer absolutamente nada. Tiene que creerle al Señor. Sin embargo, a veces en medio de las circunstancias, la fe es probada a ver si realmente creemos o no creemos, y la fe de Abraham iba a ser probada. Iba a ser probada con la persona que él más ama. La persona que él más ama es su esposa, la tiene a la par, y un día le dice la esposa, Abraham, yo no pude tener hijos, ya lo acepté,
He sido estéril toda la vida. Además, ya estoy vieja, ya yo no puedo tener hijos. Pero aquí está esta sierva mía, Agar. Está bonita. Y yo quiero tener hijos a través de ella. Una especie de vientre de alquiler al estilo antiguo. Y Abraham dice, bueno, pues así será, y no veo cómo Dios de otra manera puede hacerlo. Entonces, así fue, y sí, Agar queda embarazada, y nace un hijo, y se le pone por nombre Ismael, y toda la historia, ¿no? Y Dios vuelve a hablar con Abraham y le dice, Abraham, no, te equivocaste. Voy a hablarle más claro para ver si usted me logra entender lo que le quiero decir. Van a hacerle a usted un hijo de Sara, su mujer, aunque haya sido estéril toda la vida, aunque ya esté mayor y aunque usted también esté mayor, le van a hacer un hijo de Sara, su mujer, y le va a llamar Isaac. Y en Isaac voy a cumplirle todas las promesas que yo le estoy dando. Sabemos que Sara se ríe, etcétera, pero dice la palabra del Señor, y le creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. El asunto de la fe es que cómo cuesta creer en aquellas cosas que humanamente no le encontramos la forma. No encontramos cómo el Señor puede hacer un milagro en esta persona, en esta familia, en esta economía, en este país o en mi vida. Es que humanamente no hay cómo resolver lo que estoy pasando. La situación particular, la prueba de mi vida es tan grande que ni Dios puede ayudarme, ni Dios puede rescatarme, ni Dios puede sacarme adelante. Y entonces ando buscando como Sara alternativas para poder mitigar un poco aquello que me está causando la aflicción. Y tengo un pie como creyendo a Dios, pero con mis acciones no le estoy creyendo. Y es que la fe, para que sea efectiva, no duda. Cuando la fe duda, ya no es fe. Decía el escritor a los hebreos, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero no tengo certeza porque Dios me da una promesa, pero yo no quiero creerla. A veces hay personas que dicen, pastor, es que tengo este problema, y yo le digo, la Biblia dice esto, y la persona dice, es que no lo puedo hacer así, es que usted no entiende la situación, es que no hay otra manera de entenderla. Dios dice que tiene que hacerlo de esta manera. Cuando usted se humille ante la poderosa mano de Dios y cuando usted obedezca, se sujete a lo que Dios le está diciendo, usted va a ver que Dios le va a bendecir. Y eso que tanto le agobia, que tanto le angustia, que ha sido tan difícil para su vida, se transforma en algo más bien de bendición, porque a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. La fe es la simpleza de creer. O creo o no creo. Dentro de las iglesias, algunas veces entran algunas personas que supuestamente tienen mucho conocimiento y le hablan a la gente sobre promesas que la Biblia no está dando. Manipulan de alguna manera la palabra del Señor para que la gente quiera creer que eso lo está diciendo Dios. Pero Dios no ha dicho absolutamente nada. Escucho a un hombre y dice el hombre,
¿Saben cuál fue el pecado de Adán y Eva en el Edén? Bueno, vamos a ver qué dice. El pecado de Adán y Eva en el Edén fue que no dieron el diezmo. Hombre, he escuchado tantas cosas. He escuchado tantas cosas. Pero esa no me la sabía. Y empieza a dar la explicación. Dios le dio todo el jardín del Edén, solamente le dijo, no pueden tocar esto, esto es de Dios, eso es lo que simboliza, es el diezmo que es de Dios. Y empieza a dar esa línea de pensamiento, y la gente lo escucha, y la gente aplaude, y la gente... Pero eso la Biblia ni lo dice, ni lo enseña, ni nada. Pero alguien llega y lo dice y la gente quiere creerlo o le conviene creerlo. ¿Sí? Pero llega otra persona y le muestra lo que la palabra del Señor está diciendo y se molestan con lo que la palabra de Dios dice. O tengo fe o no tengo fe. La fe es algo simple. La verdadera fe nos conduce a la bendición. Yo no sé cuántas promesas hay en la Biblia, todavía no se han puesto de acuerdo, pero está llena de promesas. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios promete algo, Dios se está comprometiendo consigo mismo para actuar en favor de aquella persona que cree. Lo único que tiene que hacer, ¿qué es? Creer. Nada más. No tiene que hacer absolutamente nada más. Pero como me parece tan imposible, me parece increíble que Dios pueda bendecirme de la manera que dice en su palabra que me va a bendecir, que no creo. Prefiero no creer, me abstengo a creer. La salvación involucra a la fe. La salvación no es por fe, paréntesis, ¿ok? Es por medio de la fe. La fe es el vehículo que me conduce a la gracia. La salvación es por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, la fe es el vehículo que me lleva a la gracia de Dios. La fe es creer. Si la salvación fuera por fe y mi fe se debilita y en algún momento dejo de creer, entonces perdería la salvación, porque ya no tengo fe. La salvación es por gracia, para que nadie se gloríe. ¿Okay? Pero yo tengo que creer. Así como Dios le dijo a Abraham, le voy a dar un hijo, le va a poner por nombre Isaac, y en Isaac te será llamada descendencia. Y dice la palabra de Dios, y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Así Dios nos dice, en la mayor sencillez que pueda haber, que el Hijo de Dios se vistió de humanidad, vino a esta tierra y fue crucificado. Y cuando estaba en esa cruz, todos los pecados míos fueron cargados sobre su cuerpo. Y Él recibió el castigo por mis pecados. Él tomó mi lugar, es mi sustituto. Así como Él ya tomó en mi lugar en la cruz del Calvario, porque Él es mi sustituto, ya Él recibió el castigo. Si yo creo en esto, yo ya no voy a ser castigado. Porque ya el Señor me justificó en Cristo. Simple. Llega una persona, tiene una deuda.
no ha podido pagar la deuda, se le ha hecho difícil pagar la deuda, ha sido lo peor pagar esa deuda, no sabe cómo hacer. Llega algún familiar, tiene conmiseración de él y sin decir nada va y paga la deuda. Y la deuda queda saldada. El que cobraba la deuda ya no la va a cobrar más. ¿Por qué? Porque la deuda ya está saldada. Alguien pagó la deuda. El Señor Jesús pagó la deuda de mis pecados. Él recibió el castigo por mis pecados. Yo tenía que ir a un juicio con Dios, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y en este juicio no me va a ir bien, porque es un juicio de condenación y los libros fueron abiertos y fueron juzgadas las personas por las cosas que estaban escritas en los libros. Yo hice el pecado, yo fui el que lo cometí. Tengo una deuda con la justicia de Dios y Cristo paga mi deuda con la justicia de Dios en la cruz del Calvario. O lo creo o no lo creo. Y el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Lo cree o no lo cree? Yo no sé por qué habían condenado al ladrón en la cruz o a los ladrones en la cruz, los que estuvieron a la par de Cristo ese día. Pero había un ladrón que estaba ahí, crucificado, no sé si por ladrón, si por asesino, por lo que sea, pero ahí estaba crucificado y ese ladrón dijo: nosotros merecemos lo que nos está pasando. Él reconocía que estaba ahí por causa de haber sido malo, de haber sido pecador. Ahí está en la cruz. Si fue por un asesinato, alguien diría: este no merece el perdón de Dios. El Señor podría perdonar casi todos los pecados, pero si es de asesinato, no. Pero yo no puedo condicionar cuáles pecados sí y cuáles pecados no, porque la palabra del Señor me enseña que Él perdona todos los pecados. ¿Lo creo o no lo creo? Hay personas, sobre todo cuando hay ministerios en cárceles, ¿verdad?, donde hay gente que ha cometido faltas graves y que escuchan la palabra, pero esta gente dice: es que Dios no me va a perdonar, es que lo que yo hice no puede perdonármelo el Señor. Y les cuesta creer que el Señor les puede perdonar, porque la sociedad no les perdona, porque la justicia tampoco les perdona, porque su propia familia no les perdona, y aún sus seres más amados lo siguen señalando: es que usted hizo o usted es el asesino o el violador o lo que sea. Y alguien llega en el ministerio ahí en la cárcel y empieza a predicarles y le dice: él recibió el castigo hasta de esos pecados que usted cometió, esos que usted le da vergüenza y que esconde y que no quiere que nadie sepa. Él ya recibió el castigo. Usted puede ser justificado si usted cree, pero le cuesta creer a la persona. O lo cree o no lo cree. No se salvo porque repito una oración sin creer que Él perdonó mis pecados.
No ser salvo porque me bauticé, pero aún no creo que Dios me haya perdonado todos mis pecados. La salvación no es por la oración, ni es por el bautismo, es porque creo. Eso es fe. Y hay gente tal vez esta mañana que se está debatiendo entre si el Señor le perdonó o no le perdonó completamente los pecados que cometió. Que no está segura que el día que se muera va a ir al cielo. Puede ser que sí, puede ser que no. Que no cree o le cuesta creer o aceptar, no entender. Creer es una cosa, entender es otra. Lo entiende. El asunto no está en entenderlo, está en creerlo. Que le cuesta creer que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario limpia todos los pecados. Piense en ese pecado que usted le avergüenza tanto, ese que nadie sabe, ese que usted quiere que esté escondido, ese que cada vez que alguien lo hizo, usted siente vergüenza porque usted se identifica con eso. El Señor lo perdonó en la cruz del Calvario. Y aunque el diablo a veces se acerca y llega al oído y le dice, es que usted es un pecador, siempre será un pecador. Usted hizo este mal, usted hizo este daño, usted engañó a su esposa, usted mató a esta persona, usted vendió las drogas, usted lo que sea, no importa. Y usted es esa persona. Y la persona sigue en sus dudas porque le cuesta creer. Entonces es como prisionero del diablo porque no le permite despegar, nunca le permite ser feliz en su vida cristiana. No puede disfrutar del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre que el Señor quiere darle. Pero hay personas que hacen, momento. Señor, ya me perdonó. Y todo eso lo quitó de mi vida y lo lanzó en lo profundo de la mar y no se acuerda más de ello. Así que ya no voy a prestarle más atención a las acusaciones del diablo. Y me libero de una cadena de esclavitud, de culpabilidad que no tengo que cargar, porque Cristo ya me liberó de eso. ¿Lo creo o no lo creo? En el libro de Zacarías, ahí en el capítulo 3, les parafraseo. Estaba Josué sumo sacerdote, dice la Biblia, y estaba vestido ahí de una ropa, no sé, sucia, andrajosa, qué sé yo. Y estaba Satanás a la par de él. Y de un momento a otro se escucha la voz de Dios y dice, cámbienle la ropa, vístanlo, póngale zapatos, póngalo bonito. Y le dice a Satanás, esto es un tizón sacado del fuego. A partir de ese momento, Josué, ese Josué es un santo de Dios. El Señor lo apartó para él. Lo perdonó, lo purificó. Le pertenece al Señor. El problema es que la gente a veces no termina de creer, le cuesta creer. Y como le cuesta creer, tienen vergüenza para acercarse delante de Dios. Es que el Señor sí puede escuchar al hermano Graving, el Señor sí puede escuchar al hermano Ismael, el Señor sí puede escuchar al hermano Ronnie, pero yo no. Porque ellos son buenos, son buena gente, se comportan bien, sus familias son bonitas, pero a mí ¿qué me va a estar escuchando el Señor? Si yo sé lo que soy, yo sé lo que hice, yo sé de dónde vengo. Y no se dan cuenta que la misma posición que tienen ellos, todos nosotros también la podemos tener en Cristo. Porque la deuda está saldada. ¿Lo creo o no lo creo?
De un momento a otro en las iglesias se deja de hablar de esto, de esta doctrina fundamental, principal, y se empiezan a hablar de muchas otras cosas sociales que pueden llegar a ser interesantes, pero que a mi vida espiritual no le aportan mucho. Porque cuando se habla de la cruz, de la sangre de Cristo, del pecado, del perdón, hay incomodidad en el corazón de la gente que está escuchando. No me siento cómodo con lo que estoy escuchando. Mi corazón se siente un poco contristado. La verdad es que quisiera irme a otro lugar. No quiero escuchar este mensaje. Pero cuando el mensaje es un mensaje que tiene que ver con el yo, un mensaje positivo, un mensaje motivacional, etcétera, pues ahí sí me gusta el mensaje porque no me está confrontando. Pero la palabra del Señor habla tanto sobre esto que es fundamental: la muerte y resurrección de Jesucristo en la cruz del Calvario para bendecirme a mí. Que callar el mensaje es un pecado. Puede ser que hoy sea la última oportunidad que alguien tenga de escuchar el mensaje de salvación, y yo preferí callar el mensaje de salvación para hablar sobre cualquier otra cosa, y la persona murió y se fue al infierno por sus pecados, sí. Pero yo evité la última oportunidad que tenía de escuchar a Cristo. Porque tal vez como el mensaje también me incomoda a mí, prefiero no hablar de eso. Hablemos de cualquier otra cosa, pero no de este mensaje. O lo creo o no lo creo. Cuando yo lo creo, la fe produce fidelidad. Cuando dice la palabra del Señor, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Esa palabra fe ahí implica fidelidad. Cuando una pareja se casan basados en la fe, ¿o no? Yo creo que esa mujer me va a amar a mí hasta que yo me muera. Porque si no lo creyera, no me caso. Esa mujer cree que el esposo la va a amar hasta la muerte. Y si hay pobreza, y si hay enfermedad, y si nos volvemos viejos y ya somos menos atractivos, nada de eso importa, porque nos casamos basados ¿en qué? En la fe del amor. Y como yo amo a esa mujer y esa mujer me ama a mí, pero yo no tengo nada tangible, nada más tengo que creer lo que así es. Entonces me entrego en fidelidad a favor de esa mujer, y esa mujer se entrega en fidelidad en favor mío. Porque lo creo. Porque si no lo creyera, el matrimonio sería un disparate, sería dificultades van, dificultades vienen, nos separamos, nos juntamos, nos separamos, nos juntamos, nos divorciamos, nos volvemos a casar, porque nunca hubo realmente un creer sólido en esa relación. Es que pasa igual con Dios. A veces creo como que Dios me perdonó, como que Dios me ama. Otras veces siento como que hoy amanecí, no me siento perdonado, no siento que Dios me ame tanto. A veces siento que Dios me escucha, pero otras tantas siento como que Dios ni atención me pone. Siento que Dios ama más al hermano Graving que a mí, y eso me causa a veces aflicción. A veces entiendo que es mentira, que es una idea mía, que Dios me ama a mí tanto como ama al hermano Graving. Y ando debatiéndome en ese. Entonces me cuesta ser fiel a Dios. Pero cuando yo creo absolutamente, Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, me perdonó todos mis pecados, todos, absolutamente todos.
Me apartó, ahora soy de Él, para Él, soy hijo de Dios, pertenezco a la familia del Señor. El Padre del Señor Jesús es mi Padre también. Cuando me muera voy a estar con Él en los cielos. Cuando entiendo, acepto todo esto, creo en todo esto, serle fiel a Dios no me es ninguna dificultad. Dificultad me es no serlo. No me debato si voy o no voy a la iglesia, si leo o no leo la Biblia, si hablo o no hablo de Cristo. No tengo ningún problema con nada de estas cosas. Si Dios me pide algo y puedo hacer el doble, le pido al Señor, dame la gracia para hacer el doble, porque la fidelidad no cuesta cuando la fe es cierta, es verdadera. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Puede ser que haya momentos en mi vida en que yo no me sienta, pero esto es una cuestión emocional particular, alguna prueba, alguna dificultad, y hoy no me siento salvo. Y por eso perdí la salvación. ¿No? Él es fiel, aunque yo no sea fiel. Hoy no me siento salvo, hoy no me siento cristiano, hoy me siento olvidado por Dios, hoy me siento como quiera sentirme, y sin embargo en mi corazón sé que Él sigue siendo fiel. Y que Él está ahí. Y lo entiendo. Aunque haya días que sean más difíciles que otros. Porque sé que la palabra de Dios no cambia, que Él es fiel. Si Él lo dijo, Él lo vive, Él lo cumple. Aunque a mí a veces me cueste aceptarlo. Hay momentos en el matrimonio, es que la analogía del matrimonio es muy propia en la Biblia para explicar muchas cosas, ¿no? Llega la mujer a cierta edad y mira una foto cuando estaba joven y dice, qué bonita que era, qué linda que era, wow, es que de verdad era preciosa, con razón se enamoró de mí. Y se mira al espejo y dice, pero ya no soy tan bonita. ¿Por qué le voy a gustar? Seguro ya no le gusto. Seguro ya no le atraigo. Seguro con el tiempo me va a olvidar, me va a abandonar y se va a ir con otra porque ya no soy bonita. Y como no se siente bonita, juzga que el esposo no la ama y que el esposo no le va a ser fiel y que el esposo le puede fallar en cualquier momento, que en cualquier momento el esposo le va a decir ya no más, hasta aquí llegamos, solo porque no se siente bonita. Esto no es si me siento o no me siento salvo. Soy salvo. La palabra del Señor así me lo mostró. Si lo merezco o no lo merezco, esto ya es otra historia para analizar, pero soy salvo. Porque Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Y por eso ahora tengo vida eterna. No tendré vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene presente, verbo en presente, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Digo, amén. Amén. Podemos fingir la fe, pero una fe fingida es una fe dificultosa, se tropieza, no es real. Aprendemos a decir amén, gloria a Dios. Sí, hermano, qué linda palabra, precioso el mensaje. Y finjo haber creído, pero realmente en mi corazón yo no lo he creído. Finjo haber recibido a Cristo, pero nunca lo recibí.
La fe no fingida, la fe fingida es traicionera, es mala, es complicada, me estorba mi camino para poder avanzar. Y a veces la fe no solamente es necesaria para salvación, es que la fe es necesaria para la vida cotidiana de un creyente, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que yo necesito fe todos los días, en cada momento de mi vida. Señor, estoy mal, no tengo plata, estoy pasando las vacas flacas, te olvidaste de mí, etcétera. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Que Dios se olvida de mí? Lo dice. Dice que Dios se ha olvidado de alguno de sus hijos. Lo dice. No dice la palabra de Dios: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Eso sí lo dice. El Señor dice que Él suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Eso sí lo dice. El Señor dice que tengo que buscar el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Eso sí lo dice. El Señor dice que estando contento con lo que tenéis ahora, porque no te dejaré ni te desampararé. Eso sí lo dice. Pero cuando yo me ando quejando de mi situación, entonces no le estoy creyendo a Dios. No creo que Dios sea fiel y que Dios me dé maná del cielo, o que mande codornices, o que mande cuervos, o lo que quiera mandar para darme la bendición que necesito cada día. Y claro, cuando yo le hablo a la gente así y me quejo de Dios al que sirvo y le estoy diciendo, es que Dios se olvidó de mí, es como decir, Dios no es fiel, y después le digo, pero reciba a Cristo, ¿qué dice la gente? ¿Para qué? Por eso es o creo o no creo. Punto. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay tanto que poder comentar, el tiempo ya nos alcanza. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10. Y después de un discurso largo que viene dando sobre muchas cosas, llega al verso 36. 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia. Y es que dentro de la fe, la paciencia, tengo que esperar a Dios. A veces Dios no llega en el momento en que yo quiere, o me bendice como yo quiero. Él siempre lo va a hacer de una manera mejor y en un tiempo perfecto. Entonces tengo que aprender a tener la paciencia. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, porque los que creen hacen la voluntad de Dios, y los que no creen no hacen la voluntad de Dios. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dice, porque aún un poquito, y al que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Retroceder en qué? En creerle.
Dice, pero nosotros, los que verdaderamente hemos creído, los que verdaderamente tenemos fe, los que no tenemos una fe fingida, los que realmente hemos creído que Cristo murió en la cruz del Calvario, cargó con los pecados que haya cometido, por indecibles que sean estos, y que esa sangre derramada en la cruz del Calvario me limpia de todo pecado, y que Cristo Jesús murió resucitó al tercer día, y que como Él resucitó, también yo voy a resucitar. El que lo cree, verdaderamente lo cree, permanece en la fe, no retrocede. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, porque ya hemos creído, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Fe. ¿Cree o no cree? No si creo en mí, si creo en el yo, si creo en el yo puedo, todo lo puedo. No, si creo en Él. Cuando estoy agobiado, cansado, cuando ya no puedo levantarme, cuando ya siento que el mundo pesa demasiado, cuando desearía que Cristo viniera en este momento, creo, y el Señor dice que Él le da fuerzas al que no tiene ninguna. Y por fe nos levantamos nuevamente para poder obedecerle. O creo o no creo. La pregunta es, ¿usted cree? Vamos a inclinar el rostro. Mi amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, sentado a tu diestra, intercediendo por nosotros, y tu Espíritu Santo que clama desde nuestros corazones con gemidos indecibles, te pedimos por los que estamos hoy presentes, por los que puedan ver este mensaje en sus hogares, para que si hay algún corazón incrédulo, alguna persona que todavía no ha entregado su corazón, alguien que piensa que tú no le puedes perdonar, alguien, Padre, que Satanás todavía le tiene atado con la incredulidad, en el nombre de Cristo rogamos, convéncele de pecado, justicia y juicio, convéncele de que tú le llevas al arrepentimiento, convéncele que todo esto es porque le amas, porque es importante para ti, porque tú no quieres que se pierda, sino que venga el arrepentimiento. Convéncele de que hoy es el día de salvación, convéncele, Padre bendito, convéncele. Y si usted muere en este momento, ¿qué va a pasar con usted? Venga Cristo, que la deuda ya fue pagada, que la sangre derramada en la cruz del Calvario ya ha limpiado los pecados. Recíbalo por fe. Dígale, Señor, sé que soy pecador, pero creo en ti. Creo que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Creo que mis pecados ya fueron pagados en esa cruz. Creo que Cristo resucitó entre los muertos y ahora recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Y a partir de este momento, usted alcanza la salvación que es en Cristo Jesús. Créalo, recíbalo. Haga de su corazón un altar, dígale, Señor, reconozco que he pecado contra ti. Entiendo que Cristo murió por mí, recibió el castigo de mis pecados, recibió mi juicio, que esa sangre me limpia de todos mis pecados. Lo creo, Señor. Creo que murió y resucitó por mí. Así que recibo a Jesucristo en este momento para que sea mi único y suficiente Salvador, para que sea el Señor de mi vida. En Cristo Jesús. Amén. Y amén.